Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Universidad. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Educación sin más protocolos. Hoy vamos a compartir el último encuentro del ciclo de talleres de lectura y escritura, como ya habíamos hablado en el programa anterior, destinados a adultos, madres, padres, abuelas, tíos y tías y cuidadores. Este taller se realizó en el Comedor San Benito con el acompañamiento y el auspicio del Club de Leones Salta Norte y que nos permitió salir del estudio de radio para encontrarnos con las familias en el territorio. Pero antes de entrar de lleno en la presentación de este último taller, nos parece importante detenernos en el lugar desde donde nace esta experiencia. En Salta, hablar de comedores comunitarios no es solamente hablar de un plato de comida, sino es hablar de redes de cuidado, de organización barrial y de familias que todos los días hacen enormes esfuerzos para sostener la vida de sus hijos, de sus hijas, para que coman, para que vayan a la escuela, para que tengan un cuaderno, una merienda, una actividad deportiva, un espacio de juego y, ¿por qué no?, podemos decir también un momento de alegría. Teniendo en cuenta esto, ¿no?, esta realidad no puede separarse de los datos que conocemos, donde, según la información reciente difundida por el Tribuno, los datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, con cierre en diciembre de 2025, más de la mitad de los niños y adolescentes en Argentina viven en condiciones de pobreza. Este informe reveló que la pobreza infantil afecta al 53,6% de los menores desde 0 a 17 años, mientras que la indigencia alcanza al 10,7%. Teniendo en cuenta esta información, son números muy duros, porque sabemos que detrás de cada porcentaje hay rostros, historias, familias, niños, que ven condicionadas sus posibilidades de alimentarse bien, estudiar, jugar, acceder a la salud o participar de actividades recreativas. En Salta, además, los índices de pobreza continúan siendo preocupantes. Así, hacia fines del 2025, la pobreza en el aglomerado salteño rondó el 29,7%, con una leve suba respecto del semestre anterior, también según datos publicados por el Tribuno. Ahora, teniendo en cuenta esta información, ¿no?, en este contexto, los comedores y merenderos cumplen un papel fundamental. Son espacios donde la solidaridad se vuelve concreta. Allí se cocina, se acompaña, se escucha, se organiza, se contiene. Y esto es lo que nos tocó vivir cuando hicimos los talleres de verano con la profe Rosa Guantay en el Comedor San Benito. Un espacio donde las mamás cocinan, se organizan. Cabe agregar que hace muy poco el Comedor San Benito organizó un festival solidario para poder seguir recaudando fondos y mejorar sus instalaciones. El objetivo es seguir, obviamente, recibiendo niños, niñas, adultos mayores que concurren a este espacio tan importante. También queremos decir que detrás de cada comedor hay familias que no se quedan quietas frente a esta situación, ¿no? Hay madres, padres, vamos a ver abuelos, abuelas, tías, los vecinos, también referentes barriales, que podemos decir
que se buscan estrategias, buscan apoyos para que no falte comida, acompañan en las tareas escolares. Lo pienso también en este espacio que nos brindaron en el comedor San Benito para realizar el taller. También ellos consiguen ropa. Algo muy importante es que sostienen vínculos, organizan actividades para juntar fondos, recaudar fondos, gestionan y ayudan y crean estos espacios, no solamente para sus hijos y también sus hijas, sino es como una comunidad cálida, ¿no? Que busca sostenerse. Y acá aparece una dimensión que es central, que es la dimensión educativa, cultural y afectiva de estas prácticas cotidianas. Porque en medio de las dificultades también aparecen los cuentos, las canciones, los dibujos, las palabras, los recuerdos de infancia y los deseos de futuro. Y es en este marco donde se insertan las historias de lectura y creatividad de muchas mamás que participaron de los talleres, de los 4 talleres. Historias que muestran que leer, escribir, imaginar y crear también son formas de cuidado. Son maneras de decirles a los chicos y chicas: tu vida importa, tu voz importa, tus sueños también tienen lugar. Por eso, en el programa de hoy, queremos pensar la pobreza no solo desde los números, desde estas estadísticas, aunque cabe decir que estos números son necesarios y nos interpelan, pero también queremos pensarla desde estas experiencias concretas de las familias, desde el trabajo silencioso de quienes sostienen la vida cotidiana en los barrios y desde esos espacios donde la alimentación, la educación, el juego, la lectura y la comunidad se encuentran. Pensando, ¿no?, por allí donde hay una madre que inventa una historia, una vecina que cocina para otros, un comedor que abre sus puertas, o un niño, una niña que encuentra un espacio para jugar, pero también hay resistencia, dignidad y esperanza. Entonces, en el programa de hoy, para entrar en tema, queremos comenzar con una pregunta que nos va a acompañar durante todo el programa. Y esta pregunta es: ¿qué puede hacer la lectura, la escritura y la creatividad en contextos donde muchas familias están luchando todos los días por sostener lo más básico de la vida? Y a partir de esa pregunta vamos a recorrer el último taller de este ciclo, un encuentro que titulamos Del trazo al poema, cuerpo, expresión y escritura. Así que, querida audiencia, los invitamos a acompañarnos en nuestro recorrido. Indio tubano llorando del tiempo palestre, comachos y bermejos llorando por ti, campamento. Mi raza, la América es de mi raza de Yaguareté. Es la América, es la América, es. Hola Rosita, buenas tardes, un gusto tenerte acá en el piso, acompañándonos hoy para dar lugar al 4º taller. Sí, gracias Anaí, por comenzar este capítulo, presentarlo, y realmente para mí, claro que sí, es un placer que podamos adentrarnos en ese, 4º momento que tuvimos de ese taller de verano en zona sur de la ciudad de Salta, con el taller de padres. Bien, entonces, para entrar en tema, queremos comenzar con una pregunta a nuestra audiencia. ¿Cuándo empieza realmente la escritura? ¿Cuando un niño toma un lápiz y copia letras? ¿O cuando reconoce las vocales? ¿Cuando escribe su nombre?
o empieza mucho antes, cuando mueve la mano, cuando dibuja, canta, cuando señala, cuando inventa historias, cuando deja marcas en una hoja. Bien, sí, la verdad que fueron preguntas que nos hicimos ya en Educación Sin Más Protocolos, en todo este tiempo en donde el trabajo docente, el sentido de la escuela y el lugar de las familias, llegaron a conformar un debate público respecto de cómo se está alfabetizando, cuáles son los aprendizajes que logran los niños y niñas. Y entonces, hemos empezado, a adentrarnos en la temática, y lo que podemos seguir compartiendo con nuestra audiencia, así como lo veníamos haciendo, y esta vez de un modo más vivencial con mamás y personas que se han involucrado en este taller, se vuelven a actualizar aportes de la investigación de Emilia Ferreiro, de hace más de 40 años, otras investigadoras también, ¿no es cierto? No solamente Emilia Ferreiro, sino también desde otras perspectivas, Berta Braslaski, Ana María de Borzones, todas coinciden, ¿no es cierto?, en que comprender la alfabetización mucho antes de la llegada de los niños y niñas a la escuela. De modo de que creemos que todo lo que venimos haciendo respecto de poner en un espacio como la radio, ¿no es cierto?, este tema, nos involucra a todos, no solamente al maestro que está en el aula, sino también qué cosas podemos hacer las familias, los adultos, la sociedad, la comunidad del barrio, ¿no es cierto?, para el ingreso de la infancia a la cultura de lo escrito. Sí, es importante, ¿no?, esta idea que la escritura no es un producto escolar, sino un objeto cultural, resultado también de este esfuerzo colectivo que venís mencionando, que no solamente se queda en el aula. Y pensando nuevamente, es esto, ¿no?, que una niña mira un cartel, reconoce su nombre en los envases, dibuja una línea o puede inventar historias a partir de una imagen, y va entrando en relación con lo que es ya la cultura escrita antes de ingresar a la escuela. Obviamente todavía no escribe de una manera convencional, pero ya está interpretando, explorando y produciendo sentido. Pero antes de continuar y detenernos en el cuarto taller, que se tituló Del trazo al poema, cuerpo, expresión y escritura, vamos a recuperar con Rosita brevemente el recorrido de los 3 encuentros anteriores, porque cada uno fue preparando el camino para llegar a este cierre que es el cuarto taller. Bien. Bueno, el primer taller se tituló, como lo planteamos ya en el encuentro anterior, en el capítulo anterior de Educación Sin Más Protocolos, se tituló Cuando todo empieza, cuentos, juegos y primeras palabras. Ese taller realmente resultó muy, como se dice, de acercamiento de nosotras, como docentes que hemos querido extender este proyecto de radio a un espacio social como es el espacio del comedor de San Benito, junto con un grupo de jóvenes mamás y también otras señoras abuelas que a cargo de niños, ya señoras mayores también, donde lo más importante fue conectar con la memoria, con sus recuerdos y sus experiencias vinculadas a cómo aprendieron a leer, cómo aprendieron a escribir, pero también poner el cuerpo de diferentes modos, a través de la danza, a través del moverse y representar, a través de compartir, actividades en donde
hemos buscado conectar con esa niña interior de cada mamá. Claro. Bueno, esto, ¿no? El taller, cuando lo pensamos, se pensó como esto, como un espacio de reconocimiento, reconocer que las familias tienen sus saberes, que cada persona tiene su historia, y también que acompañar a los niños, a las niñas, implica revisar también nuestras propias experiencias. Y una idea que recuperamos del primer encuentro es que la alfabetización no empieza de cero en la escuela, sino que llegan a la escuela con experiencias previas, porque han visto carteles, dibujos, también en las pantallas, que estamos con el tema de lo digital, ¿no? Con canciones escritas, y bueno, letras en la ropa, las palabras en la calle, y un sinfín, ¿no? de lo Sí, que es la escritura. tal cual. Bueno, esto nos permitió trabajar una noción central, que el hogar también puede ser un ambiente alfabetizador, y de hecho las historias de estas mamás todas comentaban, ¿no es cierto?, que hubo un tío, una abuela, propiamente también recuerdos de una mamá, generalmente mujeres, ¿no es cierto? Y bueno, también había el caso de un tío, ¿no es cierto?, que le acercaba materiales de lectura, o que la estimulaba, digamos, para estas escenas de la lectura, la escritura, la oralidad vinculada a la literatura y a lo que es la cultura escrita. Sí, bueno, en este primer taller se trabajó con producciones reales de niños y niñas, dibujos, intentos de escrituras, marcas, trazos, ¿no? Que le habíamos pedido a las mamás que compartan estas producciones para mirarlos, pero no desde la corrección, sino desde lo que es la interpretación. ¿Sí? La pregunta no era está bien o mal, sino qué quiso decir este niño, qué está explorando, qué hipótesis puede estar construyendo. Este cambio de mirada es fundamental, porque muchas veces los adultos queremos corregir y queremos que ya escriban, ¿no? Y no funciona así, sino que tenemos que escuchar, mirar esas producciones como formas tempranas de pensamiento y expresión. Sí, a mí también lo que me quedó de ese momento, de ese encuentro, es conectar también la amorosidad en las escenas de lectura y de escritura, y en el taller hemos podido vivenciarlo, compartir eso con las mamás, cuando le pedimos que cada mamá exprese algo en relación a la producción de otro niño, del hijo de una compañera del taller. Y todas tenían palabras realmente llenas de afectividad, llenas de estímulo, porque le decíamos, ¿qué le dirías a Lucas, el hijo de María? ¿O qué le dirías a Frank, la hija de Nancy? Entonces, bueno, cada una le iba diciendo algo, y de acuerdo a lo que se mostraba en esa producción infantil, bueno, le decían cosas generalmente de estímulo, de amorosidad, que siga escribiendo así tan hermoso, tan cálido, tan colorido. Bueno, todos tenían palabras muy agradables, y eso me encantó, porque la alfabetización no es, si bien es técnica, es método, como dicen, ¿no? Hay evidencias científicas de qué cosas son las que dan lugar, ¿no es cierto?, a que haya un proceso de alfabetización eficaz en la escuela, ¿no es cierto? En este caso, en el hogar, estamos, ¿no es cierto?, diciendo que no estamos reproduciendo una figura docente ni una escena escolar, sino que lo que estamos haciendo es conectarlo con experiencias de lector, de escritor, en donde es mucho más complejo y tiene que ver con el otorgar sentido, ¿no?, y el significado que puede tener expresarse, comunicar algo. Sí, bien.
Vamos al segundo taller, al recorrido que hicimos. Sí. ¿Querés contarnos un poco, Rosita, cómo fue el segundo taller? Sí, bueno, ahí avanzamos con el trabajo con imágenes y bueno, realmente fue también un gran disparador de sensaciones, de memorias, pero también lo que le planteamos es que al pedirles que sea un cuento breve, un cuento relámpago, le planteamos, ¿no? O sea, armar algo con las 2, 3 imágenes que pudieran tener y en donde, bueno, se tejiera una microhistoria. Entonces, claro, salían algunas cosas, algunas disparatadas, ¿no es cierto? pero también conectaba con experiencias propias, ¿no? Y con deseos, con sueños, con memoria, en fin, digamos, por ejemplo, estaba recordando una que hablaba de la Navidad, de los momentos en donde se reunían y bueno, donde pasaban situaciones agradables con personas queridas y otras que directamente disparaban, no sé, llegando en un barco a Cachi, por ejemplo. Entonces eran unas cosas de escenarios, bueno, que bueno, también el cuento, ¿cómo se dice?, el género da lugar, ¿no es cierto?, a que podamos plantear cuestiones en donde, bueno, por ahí no tiene por qué ser tan como es la lógica, digamos, tal vez de la realidad, ¿no? Bien, gracias, Rosita. Si te parece, vamos a una pausa institucional sí. Y después continuamos con Perfecto. el tercer y cuarto taller. Continuamos con Educación sin más protocolos y seguimos compartiendo los talleres, los 4 talleres que presentamos en época de verano en el Comedor San Benito. Y bueno, haciendo como una recopilación de los 3 talleres que ya lo trabajamos para seguir con el cuarto, podemos decir que el primero nos permitió reconocer que la alfabetización comienza en la memoria, en la historia personal y en los vínculos. El segundo mostró que la canción, el ritmo, el dibujo y la escritura compartida son caminos muy valiosos para acompañar a las infancias. Y el tercero nos enseñó que las imágenes, los cuentos breves y las palabras cotidianas pueden abrir experiencias profundas de lectura y escritura en el hogar. Todo este recorrido nos preparó para el cuarto taller, porque después de recordar, cantar, dibujar, mirar imágenes y contar historias, llegó el momento de trabajar con el trazo. Sí, así es. La verdad que, bueno, el cuarto taller justamente lo llamamos del trazo al poema. Y fue muy importante también la vivencia personal del trazo, del color, del movimiento sobre el papel. Yo justamente en el verano también había querido participar de un taller, sería, ¿no?, de expresión, y en donde trabajé con crayones, con una hoja, y tenías que hacer una lectura, primero trabajar con las sensaciones, las emociones, y luego ponerle algunas palabras poéticas. ¿Y cómo fue ese sentimiento de esa experiencia? Y fue como algo muy, diría, como, primero era como conectar con qué podía ser. Y bueno, y la tallerista, la persona que guiaba esa actividad, decía que nos saquemos la idea de querer hacer algo, ¿no? De que nos saquemos la idea de querer que tenga una forma determinada, que dejemos que nuestra mano
siga más bien el sentir, el explorar, el moverse en la superficie, que tratemos de abarcar toda la superficie de la hoja. Es decir, que tenía como una buena guía, digamos, en el sentido de la libertad, ¿no? Creo que esa palabra estuvo muy presente ahí. Y bueno, a mí me encantó y bueno, y me pareció que esto que podía pasar en el taller, ¿no es cierto?, llevar del trazo a la expresión poética, podía ser una experiencia que también conectara con esos primeros pasos que suelen hacer los niños y niñas cuando le ofrecemos, a veces no le ofrecemos nada, a veces uno ve que ellos mismos agarran una piedra, un palito y comienzan a hacer formas en la tierra, o si los llevamos al río o a algún lugar donde de picnic, ellos solos empiezan también a hacer estos movimientos, y mucho más si tenemos, ¿no es cierto?, un paquete de lápices, de colores o unas tizas. Eso es algo que generalmente fluye. Bueno, así que llevamos justamente papeles, colores y bueno, fue muy mágico lo que aconteció con las mamás. En realidad, digamos, ha sido muy diverso. Algunas más, como te diría, más descontracturadas, si se quiere, no exploraban formas curvas, distintos colores. Hubo otras, creo que seleccionamos algunas imágenes de esa para compartir a los que nos siguen por streaming. Otras que serían más bien líneas rectas, pero sí se animaron a distintos colores. Otras, en cambio, cortaban un poco más y les, bueno, no podían no ponerle alguna imagen. Creo que hay una sola en donde hay algo así como una palmera, ¿no? O puntos, ¿no? Y, o sea, situaciones de corte, digamos, dentro de lo que era pero todas exploraron, llevaron adelante, digamos, esta experiencia de los trazos, ¿no? Y muy, muy profundo fue cuando todas tenían que ponerle palabras, primero una sensación, ¿qué sensación?, ¿no es cierto? Bueno, yo, no sé, todas nos impactó una de las señoras que es del comedor. Dijo que ella la sensación era de ansiedad, de querer, que tenía ese tema. Entonces fue como fuerte, pero después entre todas, ¿no es cierto?, dijimos que bueno, si ella veía que eso era algo que estaba atravesando y que ni siquiera con los colores y con el papel podía no dejar de sentir eso, porque era algo que expresaba su sentir, si podíamos llevarla, ponerle poético, algunas palabras poéticas que le ayuden a tomar una distancia de esa sensación. Y la verdad que hemos tenido una gran sorpresa, que no sé si es el momento adecuado, pero sí me gustaría que después le pidamos al operador y que compartamos, ¿no es cierto?, esa producción de la señora Melinda. Poesía, dice en el material que hemos seleccionado. Bien. Vuela mariposa, con alegría, sin miedo, con esperanza, sin inseguridad, sin que te gane la ansiedad. Llorando por ti, campamento, mi raza, la América es de mi raza te guarete, es la América es, toba dueño como antes del bagre y la miel, cazador de la charata, la onza y tatú, toba rey de Yarara, guasupuya, guaras, el gualamba es mío, otra vez. Vuela mariposa, con alegría, sin miedo,
con esperanza, sin inseguridad, sin que te gane la ansiedad. Fue muy hermoso, gracias Bochita. Fue muy hermoso, digamos, conectar esto, porque bueno, así como hubo otras sensaciones, o sea, realmente un taller con adultos, con mamás, ¿no es cierto? Bueno, son diversas las emociones, y bueno, de emociones que por ahí tenían que ver con situaciones tal vez también, ¿no es cierto? Sí. Que no exploramos, pero que se manifiestan, porque un taller es eso, ¿no es cierto? Y nos pareció muy, muy hermoso que una mamá pueda, ¿no es cierto?, recurrir a palabras que reconoce como poéticas, porque ¿viste cómo comienza? Dice, vuela, vuela, mariposa. O sea, la repetición, el vuela, vuela, mariposa, aparte de apelar a esa imagen, ¿no es cierto? Y después ella misma se dice cosas, digo yo, ¿no es cierto? En su producción, sí. ¿No? Que termina diciendo, vos podés, ¿no es cierto? Vos podés tener, no sé, un vuelo más sutil, un momento más agradable, que no te gane la ansiedad. Termina diciendo así, o sea, le termina poniendo un freno desde las palabras. Me pareció muy creativo eso, como un espacio tan sencillo, si querés, ¿no es cierto? Y humilde, como pudo haber sido uno de los encuentros del taller. Pero yo creo que si una mamá, una abuela vive esa experiencia, puede hacer otras cosas con el nieto, el hijo, o sea, puede comprender ese proceso de producción escrita. Yo voy ahí porque, como venimos diciendo, en la casa no pretendemos que manejen métodos, no pretendemos que animen a los niños, sí, que creen un ambiente contenedor, ¿no es cierto? Y que si ellas están contenidas por la escritura, por la expresividad, por la creatividad, por la potencialidad que tiene la palabra, me parece que también pueden hacer una contención, trasladar esas experiencias con la familia en la casa. Sí. Bueno, esto que venís contando me parece importante porque esta experiencia, ¿no?, que les tocó vivir a las mamás, de que si nos damos cuenta es como que uno tiene en la cabeza como muchas preocupaciones, mucha carga, y haber hecho este juego con trazos y que les costó llevarlo adelante, es esto, ¿no? Buscar sacar ese niño o niña interior, de poder soltar y liberar, que sí, le costó. Y cuando escuchamos mariposa, abuela, ese sentimiento de liberación, de buscar algo liviano, de sacar ese peso, ¿no?, interno, como diciendo déjalo ir, es muy bonito el trabajo que hizo esta mamá. Y también es un trabajo tan importante, ¿no?, porque sabemos que cuando los niños, antes de escribir con las letras, escriben con el cuerpo, que esto venías diciendo vos, que usan los trazos, y sí, que todo este trabajo que se llevó en el taller permite mirar que estos modos de garabatos, las líneas, los puntos, que ellas obviamente le ponen un sentido, un significado desde una visión adulta, pero también es para retomarlo, para pensarlo, no como adultos, que solo son rayas. Sí. No, hay algo más que puede ser para un niño, es esto, ¿no? El espacio geográfico, el movimiento, el aprender arriba, el abajo. Tal cual. Y siempre cuando pensamos en todo esto, es que el niño, cuando realiza esos trazos, que a veces dice, no sé, pienso en Simón, y capaz hizo una línea, ¿no?, que para ellos producen lo que es sentido. Y bueno, creo que eso es algo enriquecedor que tuvo esta propuesta. Sí, claro, tal cual, porque
o sea, en el momento de la producción y luego de no interpretación de lo dibujado, sino más bien trabajamos algo mucho más básico, la sensación y la emoción, ¿no? Pero bueno, sí, claro, el que orienta esa producción, ¿no es cierto?, como que en algún momento, bueno, generalmente uno interviene, ¿no? Y bueno, ¿qué dicen esos trazos? Se mueven rápido, lento, o sea, es como no para que te contesten, sino como para ayudar a que ellas se vayan poniendo las palabras, porque si decimos, ¿no es cierto?, del trazo al poema, acá había que sacar palabras, porque los poemas se hacen con palabras. Claro, y había que conectar sensaciones, emociones, colores, ¿no es cierto? Qué sé yo, saltan, se duermen, giran, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué siento yo? ¿Me da un vuelco el corazón? ¿Qué me está pasando? Y eso fue, creo, también algo muy lindo, porque poderse observar a sí misma, poder registrarse, y bueno, como esta señora, ¿no?, que fue muy lindo, porque todas quedamos maravilladas, contó su historia, de dónde venía, bueno, su historia en la escuela, nos contó que había sido abanderada en su escuela, o sea, sacó cosas muy hermosas también de su tiempo de paso por la escuela, y encontrarnos con esas historias también de solidaridades, como planteaste al comienzo del programa, que van más allá, ¿no es cierto?, de el querer ayudar, digamos, que los chicos les vaya bien a la escuela, sino que es mucho más complejo esas solidaridades que uno puede encontrar entre, bueno, en todos lados seguramente, pero bueno, que nosotros tuvimos la suerte de encontrarlo acá en el Comedor San Benito. Sí, bueno, ahora me parece que llegó el momento de pasar del color a la palabra, y ¿querés que hablemos un poco de cómo fue la consigna que trabajaron las mamás? Bueno, sí. Bueno, la consigna fue muy simple, muy directa, bueno, no sé si simple, pero escribí palabras que podrían vivir dentro de ese trazo, ¿no? Y bueno, por eso es que Melinda dijo a mí la ansiedad. Aparte, Melinda estaba con la cabeza un poco puesta en la cocina, porque bueno, en ese día hubo un grupo que que no había participado en ninguno de los 3 encuentros anteriores, porque era un horario que se cocina para entregar las raciones a las 19 horas. Pero ese día era como, bueno, era poesía, era color, era mucha tentación, digamos, de estar ahí en el taller. Entonces se cuidaba la olla y se venía y se hacía algún trazo. Entonces era todo muy, muy dinámico en extremo, ¿no? Entonces las palabras que podrían vivir en ese trazo, y así salieron, que eran suaves, que eran tibias, que eran largas, que eran fuertes, o que eran lentas, dulces. O sea, es muy importante la palabra, como digo, ¿no? Porque ¿cómo vamos a llegar a una producción oral o escrita si no hacemos vocabulario, o si no hacemos resonar esas palabras que luego van a ser un poema, ¿no? O sea, bueno, no estamos hablando de grandes escritores, pero sí estamos hablando de esto del jugar con las palabras, de darle un ritmo, de darle un sonido, una musicalidad, sí, algo que guste, algo que resuene y que, bueno, que comunique también algo de mi sentir. Entonces, sí, fue eso, ¿no? Que algunas que sean verbos y otras que sean sustantivos, pero bueno, por ahí no tanto, ¿no? Por ahí con todo ese tecnicismo, pero sí decir, bueno, algunas que remitan a acciones, entonces corre, gira, salta mi trazo, ¿no? Cae, abraza, bueno, en fin, gira. Entonces, bueno, como tener claro las que son acciones y las que me dan cualidades, como tibio, dulce, ¿no? Entonces, todo eso sin estar en un escenario escolarizado, podemos nosotros en la casa, en este caso en el taller con
con adultas, con mamás, cuidadoras, abuelas, hemos podido hacerlo y realmente yo creo que ellas han empezado como a ver todo su potencial como personas que van a poder sostener un ambiente alfabetizador en su casa. Al menos potencialmente eso estuvo ahí, yo lo tengo, yo puedo, yo veo también, y ¿no? Lo hacía y lo hace ella, yo también lo puedo hacer distinto, pero lo puedo hacer. Entonces eso creo que es lo que hemos podido vivir en esa partecita del taller. Lo que me parece interesante, ¿no?, de esta propuesta es que no hacía falta hacer una oración completa con sentido, sino es buscar como palabras sueltas y jugar con esas palabras, ¿sí? Y que, van naciendo de esta experiencia, del trazo, de ese sentir. Sí, claro, porque la escritura no es solamente forma, es también sentido, ¿no? O sea, yo creo que ella sí le importaba mucho que luego eso que se une, ¿no?, exprese algo, como a ver, Melinda, veamos qué hacemos con esa ansiedad, porque a ver, la ansiedad, o sea, como que casi se nos iba, ¿no? Porque entonces, a ver, le pongan y ella fue ahí encontrando, ¿no es cierto?, en esos colores, en esos trazos que hizo las palabras también, pero sí le buscó sentido, porque era que no te gane la ansiedad, ¿no? Y buscó colores, movimientos más suaves, ¿no es cierto?, una perspectiva menos acelerada y un deseo, ¿no es cierto?, que con decirte que nos arrancó un aplauso a todas. Una emoción. Sí, que nos encantó y así también, ¿no? Todas se estimulaban mutuamente también, ¿no? Que es tan hermoso eso. Sí, tan importante. Sí. Bueno, teniendo en cuenta esto del taller, podemos decir que una madre, un padre puede ir acompañando esto, ¿no? Que venimos planteando de los trazos, de hacer preguntas, ¿qué parece este trazo? ¿Corre o duerme? ¿Qué sonido haría? ¿Es suave o fuerte? ¿Qué palabras le pondría? Para practicar en casa con sus niños, ¿no? Claro, y sí. Para ir construyendo un puente entre esto que es la palabra, el cuerpo, el dibujo y finalmente lo que uno espera más adelante es la escritura. Sí, claro, porque se comienza explorando, como decíamos, ¿no? Y eso es fundamental, porque muchas personas adultas tienen historias escolares que por ahí han estado marcadas con algunos tropiezos o quedarse de grado o que recuerdos de que hacía los ritmos pero no aprendía a leer, ¿no es cierto? O a veces temor a equivocarse. Entonces proponer una escritura poética, ¿no es cierto?, proponer que en este caso nace de trazos, de colores, de movimientos, permite abrir otra relación con la palabra y yo lo que sentí en esa oportunidad y que creo que eso es lo que se llevaron las mamás en esa jornada es que iban brotando palabras, ¿no? Y eso fue como una experiencia muy linda. Una relación más amable, más expresiva, más cercana entre ellas. Bien, y es esto, lo que va a surgir es este poema. Yo quería contar un poco esto, ¿no? Cómo se jugó con la estructura del poema para pensarlo, digamos, porque hablamos de Melinda, que ya hablamos del trazo, del sentir, pero también el tema de las repeticiones, estas frases cortas, sí, que se dio también ejemplos para ver cómo ellas podían armarlo. Por ejemplo, si en una hoja aparecían palabras como río, duerme, suave, también sonidos, ¿no?, como shh, y luna, podía surgir el río duerme, shh, shh, shh. La luna mira, suave, suave, mi niño sueña aquí, ¿sí? Ese es
el de poder jugar, ¿no? Obviamente la idea también no era producir un poema perfecto, como dijiste, no vamos a salir escritoras, pero lo importante era vivir esas experiencias de transformar el trazo en palabras y las palabras obviamente en un pequeño texto para compartir luego con sus hijos, que tenía esa idea. Sí, así es. Sí, sí. Porque lo importante, como vos decías, era vivir la experiencia. Bien. Si te parece, Rosita, podemos ir haciendo como un cierre del cuarto taller. Bien. ¿Sí? Vamos a una pausa musical un momento y hacemos nuestro cierre. Bien. Perfecto. Estamos acá en Educación Sin Más Protocolos y antes de hacer el cierre del cuarto taller nos gustaría contar una experiencia que tiene relación con la suelta de libros. Sí, yo quería conectar dos cosas en el cierre del taller. El inicio del taller con las danzas circulares y la suelta de libros. O sea, me pareció muy importante el involucramiento, digamos, de la gente que constantemente tiene un compromiso con los comedores comunitarios, ¿no? En este caso, un club, ¿no? Sí. Entonces, nosotras pensamos el taller para padres vinculado a la alfabetización inicial en el hogar, y el club pensó en la parte al comienzo como algo, me pareció hermoso, ¿no es cierto?, llevar las danzas circulares. Las danzas circulares es una expresión que se hace todo el año en la ciudad de Salta. Generalmente se hace en centros culturales como La Usina. Ahí por lo menos yo he visto que una vez al mes se bailan danzas del mundo. Y llevar esta expresión artística, ¿no es cierto?, al primer día de taller resultó muy amigable para nosotras, que estábamos comenzando un taller, pero a su vez necesitamos que las personas que son parte de un taller también tengan un acercamiento, ¿no es cierto? Y eso significó las danzas circulares como algo que sumó al taller el club. Y de nuevo aparece el club en el cierre con la suelta de libros, porque bueno, hemos palpado, digamos, que las experiencias, los relatos, las memorias hablaban, ¿no es cierto?, de historias en donde no era lo más común tener bibliotecas, tener los materiales para generar esa llegada al libro, esa llegada a las distintas formas de la expresión escrita. Entonces, compartir en el cierre una suelta de libros, una liberación de libros por parte del club, fue como, bueno, algo festivo, bueno, ¿no? Como cuando vas a una fiesta y te llevas un souvenir, que nosotros no lo teníamos planeado, pero fue muy hermoso que además, digo, no lo teníamos planeado porque no teníamos los libros. No teníamos libros. No teníamos libros para liberar. Tenemos libros, pero no teníamos no sé, libros para liberar justamente. Y esto, que lo haya hecho el club, también ha sido algo que aportó al taller. Y en este sentido vuelvo al tema que para mí fue eje de todo el taller en zona sur de Salta, el taller de verano de la radio con Educación Sin Más Protocolos, que fue mucho más que un taller con adultos, sino que fue una trama de relaciones y de espacios educativos, ¿no es cierto?, porque el club, el comedor comunitario, nosotros, la radio, nos unimos para un proyecto así
que me parece que nos hace crecer como personas, como profesionales y con el sentido mismo que tiene la universidad en la extensión, ¿no?, al medio. Sí, es tan importante, ¿no? Esta suelta de libros y todo el aporte que hizo también el Club de Leones para acompañarnos. Y bueno, para cerrar, queremos decir que las familias no están afuera de la alfabetización, que son una parte fundamental de este proceso, que lo fuimos viendo en estos 4 talleres que trabajamos, que no es para reemplazar a la escuela, sino para acompañar desde el afecto, desde la palabra, desde la vida cotidiana y desde los saberes que ya tienen. Y por último, queremos agradecer a cada madre, padre, abuela, cuidador y participante que formó parte de este ciclo. Gracias por animarse a recordar, cantar, dibujar, compartir. Y también agradecemos a quienes hicieron posible esta experiencia territorial de Educación Sin Más Protocolos en vacaciones. Con mucho cariño, muchas gracias por el acompañamiento del Club de Leones Salta Norte. Sí. Y bueno, hasta la próxima. Esto fue Educación Sin Más Protocolos. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima, Rosita. Hasta la próxima.